Desde el inicio de la conciencia, el ser humano ha temido a la noche eterna y nos preguntamos qué hay al final del camino. ¿Qué castigo aguarda a un alma imperfecta? Cada cultura ha dibujado su abismo, su fosa de tormentos, pero ninguna ha sido tan precisa, tan meticulosa, tan despiadadamente organizada como el viaje que estamos a punto de emprender. En el año 1300, en el corazón de una Italia desgarrada por la guerra, un poeta exiliado llamado Dante Alighieri tomó su pluma para dejar un testamento, un mapa cósmico, una advertencia eterna. Su obra, La Divina Comedia, no es solo literatura, es el plano de una prisión construida por la justicia divina, donde cada ladrillo es un pecado y cada celda un castigo perfectamente diseñado. Bienvenidos al infierno de Dante. Para Dante, el infierno es un cono invertido excavado en la roca de la tierra, hasta su centro mismo, perfectamente organizado en 9 círculos decrecientes, 9 niveles de angustia, y la única ley que lo rige es la del contrapaso. El contrapaso, la ley que dicta que tu castigo es el reflejo irónico y perfecto de tu pecado. Lo que amaste desbordadamente en vida será lo que te atormentará en la eternidad. Comencemos el descenso. Nuestro guía por este terrible viaje es Virgilio, el poeta de la Roma antigua, la voz de la razón. Él nos llevará a través del vestíbulo, la antesala. Aquí encontraremos a los indolentes, aquellos que en vida nunca tomaron partido, ni por el bien ni por el mal, almas tibias. ¿Cuál es su contrapaso? No tuvieron valor moral en vida, por lo tanto, no tienen lugar en la muerte. No son merecedores del cielo, ni siquiera de la tortura infernal. Son nadie, condenados a una agitación perpetua sin propósito. Ahora cruzaremos el río Aqueronte, en la barca del barquero Caronte, y llegamos al primer círculo, el limbo. En el limbo no hay gritos ni tormentos físicos. Aquí residen aquellos que fueron virtuosos, pero que nacieron antes de Cristo, o no fueron bautizados. Héroes, poetas, filósofos, Homero, Platón, Sócrates, el propio Virgilio. Su castigo no es el dolor, sino la desesperación tranquila. El limbo es la separación de Dios sin la agonía de la culpa, la pena más profunda en la falta de esperanza, el eterno deseo incumplido de conocer la luz. Sí, una melancolía que recorre el alma, pero al dejar el limbo, la esperanza muere por completo y nos encontramos con el juez infernal Minos, el antiguo rey de Creta. Se encarga de asignar el destino de cada alma, sentenciando con un simple giro de su cola. Ahora la oscuridad es total. Estamos entrando en el segundo círculo, el primer lugar de verdadero castigo. Aquí paga la pena lascivia. Aquellos que permitieron que el deseo carnal, la posesión, dominara su razón. En vida se dejaron llevar por el torbellino de la lujuria. El contrapaso es cruel y además poético. Como en vida fueron arrastrados por la tempestad de sus pasiones, ahora son arrastrados sin control por la tempestad eterna. Sin tierra firme, sin paz. Aquí encontramos a los amantes fatales: Helena de Troya, Dido, Cleopatra y la pareja más trágica del infierno, Paolo y Francesca. Su historia es la más conmovedora. Murieron por amor ilícito. Su única diferencia con el resto es que están unidos, condenados a una cercanía forzada en la misma pena, unidos en la tragedia, pero jamás en la calma. Descendemos ahora a la corrupción del cuerpo. Sí, el tercer círculo, la gula. El pecado de la falta de medida, el apetito desordenado, el vacío que no se llena nunca. El guardián de este círculo es Cerbero, el temible perro de 3 cabezas,
que desgarra y deshuella a las almas con sus garras. Los glotones, que en vida no vieron más allá de sus estómagos, están condenados a yacer en un fango frío y maloliente, bajo una lluvia perpetua, gruesa y helada. El contrapaso. Quienes vivieron en la abundancia ahora se revuelcan en el desecho. Quienes nunca tuvieron moderación ahora desean eternamente el alimento que nunca llegará. El hedor y el ruido de la lluvia y los aullidos de Cerbero se unen en una sinfonía de repugnancia. Hemos llegado al terreno de la avaricia y de la ira. La codicia corroe más que el cuerpo, corroe el alma. Hemos sido guiados hasta el cuarto círculo, el de la avaricia y la prodigalidad. Avaros y pródigos. Ambos pecaron en el mal uso de la riqueza, unos por acumular sin medida y otros por gastar sin sentido. Dante, observador de la corrupción florentina, castiga aquí a los clérigos, papas y cardenales, que vendieron su fe por oro. El contrapaso. Usaron sus manos para acumular y despilfarrar. Ahora usan el peso de su obsesión para condenarse. Una actividad sin sentido ni meta. Dejamos la tierra yerma, porque ahora hemos llegado a la pestilencia. El quinto círculo, el río Estigia, el hogar de la ira. La ira se manifiesta de dos formas. La primera, la de los iracundos. Ellos están a flor de piel. Se golpean y se muerden entre sí, en la superficie del cieno. La segunda, la de los melancólicos o perezosos, que están en el fondo, ahogados, con su furia reprimida burbujeando en la superficie. El contrapaso. Quienes en vida no supieron controlar sus emociones, ahora son consumidos por ellas, atrapados en el lodo de su propia bilis. Hemos atravesado la zona de la incontinencia, los pecados donde la razón se rinde a los instintos, pero la estructura del infierno tiene un corte más oscuro, una pared que nos separa de la malicia. Al otro lado de las murallas de la ciudad de Dite, encontramos a los pecadores por violencia y fraude. A partir de aquí, el descenso ya no es solo por la falta de control, sino por la malicia deliberada, la inteligencia usada para herir. Estamos en el sexto círculo, la ciudad de Dite, donde residen los herejes. Su pecado: negaron la inmortalidad del alma. Creyeron que el espíritu moría con el cuerpo. El contrapaso. Están encerrados en tumbas ardientes y abiertas. Su castigo es simbólico, puesto que creyeron que el cuerpo era su única realidad y que no había vida eterna. Ahora su castigo se ejecuta sobre el cuerpo de manera eterna. Permanecerán allí hasta el juicio final, cuando las tapas de sus tumbas se sellen para siempre. Tengamos cuidado, ya que el séptimo círculo es custodiado por el Minotauro y se divide en 3 fosas, reflejando las 3 formas de la violencia. La primera, la violencia contra el prójimo. Asesinos, tiranos, saqueadores están sumergidos en el río Flegetonte, un río de sangre hirviente. La profundidad de la inmersión depende de la magnitud de la crueldad cometida. Quienes derramaron sangre ahora pagan con su propia sangre. La segunda, la violencia contra sí mismo. Suicidas y despilfarradores. El más poético de los castigos. Los suicidas son transformados en árboles espinosos. Han rechazado su cuerpo. Por eso, su cuerpo les es arrebatado y usado por las arpías para anidar. Solo pueden hablar cuando una rama está rota, derramando sangre negra. La tercera, la violencia contra Dios. Blasfemos y sodomitas. Residen en un desierto de arena ardiente, bajo una lluvia constante de fuego. Llegamos al octavo círculo, los fraudulentos. Malevolgia. Abandonamos esta terrible región y ahora nuestro guía nos dirige hacia el octavo círculo del infierno, conocido como Malevolgia, que significa malos fosos. Está dedicado al castigo de los pecadores que cometieron fraude contra quienes no confiaron en ellos.
Es un horrible lugar de roca de color ferroso, estructurado como un gran anfiteatro que está dividido en 10 fosos circulares y concéntricos llamados bolgias, cada uno dedicado a un tipo específico de fraude. El primero está poblado por proxenetas y seductores. Ellos corren en 2 filas opuestas, desnudos y perseguidos y torturados por demonios con cuernos. En el segundo están los aduladores. Ellos están inmersos en excrementos humanos, el castigo apropiado para la basura moral de sus palabras. En el tercero, los simoníacos, aquellos que vendieron o compraron bienes y cargos eclesiásticos. Están boca abajo en agujeros, de los cuales solo sobresalen sus pies, que son lamidos por llamas. En el cuarto, podemos ver a los adivinos y hechiceros. Ellos llevan la cabeza torcida y volteada hacia atrás, obligados a caminar eternamente hacia atrás. Esto simboliza su intento de mirar hacia adelante en el tiempo de manera antinatural. En el quinto están los malversadores y corruptos. Ellos están sumergidos en brea hirviente, vigilados por un grupo de demonios llamados Malevaranche, quienes los enganchan con garfios si intentan salir a flote, como si fueran sapos que salen a tomar el aire a la superficie. En el sexto están los hipócritas. Ellos caminan lentamente con vestiduras hermosas y doradas por fuera, pero forradas de plomo pesadísimo por dentro, que los aplasta. En el séptimo encontramos a los ladrones. Estos son atacados por serpientes y en algunos casos se transforman en horribles y perversas serpientes o se mezclan con ellas. En el octavo vemos a los consejeros fraudulentos, que vengan envueltos en lenguas de fuego. Esta llama es la imagen de la lengua con la que pecaron, dando consejos engañosos. Aquí se encuentra Ulises. En el noveno están los sembradores de discordia. Ellos sufren espantosas mutilaciones y se arrastran, solo para ser sanados y mutilados de nuevo por un demonio con una espada. Por ejemplo, Bertrand de Born lleva su cabeza separada del cuerpo. En el décimo están los falsificadores. A ellos se les castiga con diversas enfermedades y aflicciones, como la lepra, hidropesia o fiebre, que refleja la corrupción de los materiales o la verdad que cometieron, falsificación de personas, monedas, documentos o palabras. El noveno círculo, la traición. Hemos llegado a lo más bajo. Este es el infierno de la traición, el castigo para aquellos que engañaron a quien confió en ellos. El noveno círculo es un terrible lago helado llamado Cositos, dividido en 4 zonas congeladas según el grado de la ofensa. En la región de Caina encontramos a los traidores a la familia. En Antenora se encuentran los traidores a la patria. En Ptolomea, los traidores a los huéspedes. Y finalmente, la fosa más profunda, Giudecca, el lugar de los traidores a sus benefactores, el pecado más grave para Dante. El centro de la tierra y Lucifer. En el centro absoluto de Giudecca, donde el infierno converge, encontramos el último prisionero, la fuente de todo el mal, Lucifer, el ángel más bello, ahora convertido en una bestia de 3 rostros. Parece estar inmóvil y llorando. Cada boca de sus 3 rostros devora a los traidores originales. Judas Iscariote, que es traidor a Cristo. Bruto y Casio, traidores al César. El contrapaso final. El que más amó a Dios es el que más se alejó de su luz. Sí, ahora está congelado en la inmovilidad de su propia maldad, en el centro de la tierra. El infierno no arde, es un lugar de absoluto frío y ausencia. La Divina Comedia es el viaje a la oscuridad para encontrar la luz. Dante nos demostró que el infierno no es un lugar que visitamos, sino una condición del alma que elegimos.
Cada círculo, cada castigo es una advertencia de que la justicia perfecta, por terrible que sea, existe. Es una invitación a la reflexión. ¿A qué círculo nos acercamos con nuestras acciones? ¿Qué contrapaso estamos construyendo con nuestra propia vida? Si este viaje por las profundidades te ha hecho reflexionar, no te pierdas nuestro próximo video. Yo soy Vivian Montes y pues no te olvides de suscribirte.